Así como le estaba diciendo, Shalom y bienvenido a todos. La vez pasada hablamos sobre la semejanza entre el cuerpo humano y el Mishkan o el tabernáculo. Y esta noche vamos a hablar sobre la ciencia del Mishkan para ver por qué Dios escogió específicamente ciertos colores y ciertos metales. Y yo en mi investigación, científicamente hay razones por las cuales el Señor hizo eso. Así que eso es de lo que vamos a hablar y espero que sea de ayuda, porque vamos a ver algunas cosas que, sobre todo yo, sobre el lino, que yo no sabía, y yo creo que eso va a ayudarnos a cambiar nuestra forma de vestir en nuestro futuro. Así que déjame poner el PowerPoint. Así que tenemos que, como le había dicho, eh, vamos a hablar sobre la ciencia del Mishkan, la ciencia del Mishkan. Y una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es la frecuencia y resonancia de todas las cosas que existen. ¿Por qué? Porque toda creación tiene una frecuencia y resonancia específica. Cuando Dios dijo, la palabra nos dice que cuando Él estaba creando, por lo menos 10 veces dice en el primer capítulo de Génesis, Dios dijo y fue así. Al Dios hablar, habló en palabras y las palabras son sonidos y que emiten una frecuencia y una resonancia y producen una energía electromagnética. Todas las cosas consisten de moléculas, ya sean cosas que tengan vida o no tengan vida. Ejemplo, aún las piedras, las montañas, todo aquello que uno piensa que no tiene vida, está hecho de moléculas y esas moléculas están en sí hechas de átomos y esos átomos siempre están en movimiento y ese movimiento es lo que está produciendo, causando una frecuencia y cada creación, cada persona, todo lo que se ha creado, las plantas, los árboles, la grama, las piedras, montañas, los animales, toda vida, toda creación tiene una frecuencia específica. Aún los órganos dentro de nuestro cuerpo tienen frecuencias específicas. Y también una cosa que se llama resonancia. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, no sé si alguna vez ustedes han visto, quizá en una película o un comercial, una persona, sobre todo una mujer cantando, una mujer de ópera cantando, y cuando registra una nota bien alta, bien aguda, hay vasos que rompen. ¿Por qué? Porque esa voz en ese tono específico, en ese timbre específico, concuerda con la frecuencia y la resonancia de ese vaso. Y cuando lo rompe es porque esa frecuencia de la voz de esa persona sobrepasa la resonancia de ese vaso y lo rompe. De igual manera, cuando el pueblo de Israel, Dios le pidió que le dieran vuelta alrededor de las murallas de Jericó y que todos los días tocaran una sola vez el chofar, cuando llegaron al día séptimo, Dios les dijo que tocaran el chofar 7 veces y que luego gritaran. Resulta, ¿por qué cayeron las murallas? Porque los sonidos de esos chofares y del grito del pueblo llegó a la misma resonancia y frecuencia de las paredes y las sobrepasó de tal manera que rompió o derrumbó las paredes. ¿Por qué? Porque todo tiene frecuencia y una resonancia específica. Y todo también tiene polaridad, ya sean positivos o negativos. El cuerpo, todas las células funcionan en base de reacciones bioquímicas y todas esas reacciones bioquímicas requieren de energía, por ejemplo, el ciclo de ATP. También, por ejemplo, el sodio, el cloruro de sodio, el potasio, todas estas cosas tienen unas cargas.
Por ejemplo, el cloruro de sodio tiene una carga negativa, mientras que el potasio tiene una carga positiva. Y según van entrando y saliendo de la célula, es en base a esa combinación de electricidad que se forma, y eso también está creando una energía y un ambiente electromagnético en el cuerpo. Cuando ustedes a veces oyen decir, a veces las personas le dicen a uno, ay, yo veo tu aura. Lógico, esto lo asocian con otras cosas, pero eso no es mentira. ¿Por qué? Porque el cuerpo está produciendo una energía electromagnética en base a todas las reacciones bioquímicas que están ocurriendo en el cuerpo, toda la energía que el cuerpo emite y absorbe, produce ese campo que algunas personas lo pueden ver, son más sensibles a verlo. También a veces uno conoce a una persona y como que hay algo que no le agrada a uno. Créalo o no, eso también tiene que ver con el campo electromagnético que existe alrededor de ese individuo, y vamos a ver cómo las características, los atributos de ese individuo influyen ese ambiente o esa energía electromagnética del cuerpo. Y conforme a la primera ley de termodinámica, y esto es física básica, dice que toda energía ni se crea ni se destruye, se transforma o se transfiere. O sea que ninguna energía, nadie puede crear energía ni destruirla. El único que creó la energía fue Dios, y el único que puede destruirla es Dios. Pero sí podemos o transformarla o transferirla. Y aquí este diagrama está enseñando de una forma todo el campo electromagnético. Y tenemos que entender que, por ejemplo, la voz, los sonidos caminan en forma, se transmiten en forma de ondas, y estas ondas se pueden medir. Por ejemplo, las ondas de un radio tienen una frecuencia de 10 a exponencial 3. Las microondas es 10 a la menos 2. El infrarrojo es 10 a la menos 5. Entonces, lo que es de 0.5 a 10 a la menos 6 es lo que nosotros llamamos el campo visible, que es lo que nosotros podemos ver. Un ejemplo, todo lo que está en infrarrojo no podemos verlo, nuestros ojos no están capacitados para percibir el infrarrojo. Igualmente con el ultravioleta. Y hay tecnología específica para poderlo hacer. Ejemplo, en la milicia, los soldados se le provee de unos espejuelos especiales o unos instrumentos especiales para que ellos puedan ver de noche usando la onda del infrarrojo. Tenemos entonces lo que es ultravioleta, que es 10 a la menos 8, los rayos X es 10 a la menos 10, y los rayos gamma 10 a la menos 12, que son los rayos que son transmitidos del sol. Estos son los que nos causan cáncer en la piel. Y en términos, si fuéramos a medir estas ondas, lo podríamos comparar, por ejemplo, lo que es las ondas radiales del radio como tal, tendrían la amplitud o el tamaño de esa onda se podría comparar con un edificio. Las ondas de los microondas con el tamaño de seres humanos, el infrarrojo con tamaño de las abejas. Y recuerden que eso lo que está midiendo es la amplitud, o sea, el ancho de las ondas. Mientras más unidas están esas amplitudes, esas frecuencias, esas ondas, pues entonces más invisible es para nosotros. Ejemplo, el rayos X está a nivel de moléculas y de átomos, y ya los rayos gamma están a nivel en términos de tamaño, si pudiéramos medirlo a nivel del núcleo atómico. Y luego también estas frecuencias se miden en hertz. Y tienen aquí la escala de colores, y como les dije, esta es solamente la área en la cual el ser humano puede ver. Antes del rojo, que es el infrarrojo, y después del violeta, que es el ultravioleta, nosotros no podemos ver. Hay ciertos animales que sí, por ejemplo, los perros tienen mejor visión para poder ver de noche que los seres humanos. Y aquí son unos diagramas para mostrarles lo que sería una molécula y unos átomos. O sea, todo está hecho a base de moléculas, y esas moléculas, si las vamos a su forma más básica, es un átomo. Y el átomo consiste de cargas eléctricas positivas y cargas neutrales. Las negativas son electrones, las positivas son protones, y las
neutrales son los neutrones. Y todo esto, todo lo que existe está hecho en esto. Lógico, hoy día se ha descubierto que el átomo se puede aún ver aún más pequeños. Además de los electrones, protones y neutrones, se han encontrado estas partículas que son mucho más pequeñas dentro de los átomos. Y este, por ejemplo, es el átomo del carbón, que significa que todo átomo de carbón tiene 6 protones, 6 neutrones y 6 electrones. ¿Por qué? Porque todo tiene que estar balanceado para que funcione. Y todo esto está en movimiento. Si algo viene y estimula estas partículas dentro de este átomo, pues entonces cambia la estructura y causa otras cosas. Por ejemplo, cuando usan isótopos en rayo X, cuando le están haciendo a usted un estudio radionuclear, ¿qué significa eso? Que esos elementos están estimulados para que pueda la radiografía tomarse del individuo y eso estimula, lo que está haciendo es cambiando la estructura molecular de ciertos elementos, de ciertos metales o minerales que usan para poder visualizarlo en forma de rayo X. Y aquí vemos la frecuencia de los órganos, Aquí están medidos en megahertz. Y dependiendo del instrumento que se use para medir, es que le van a dar a uno las unidades de las medidas de los órganos, del cuerpo, de lo que sea. En este caso, tenemos la frecuencia del cerebro indica que es un genio si está vibrando o tiene una frecuencia de un megahertz de entre 80 y 82. Otro ejemplo, un cuerpo saludable. Y aquí dicen que del cuello para abajo. Lógico, porque el cuello para arriba representa la cabeza, el cerebro mayormente. Tiene una frecuencia de 62 a 68. Y así sucesivamente. Tenemos la glándula de tiroides, glándula del timo, el corazón, el pulmones, hígado, páncreas, el estómago, el colon ascendente, colon descendiente, pero lo que quiero que ustedes noten es, tan pronto el cuerpo comienza a enfermarse, estas frecuencias comienzan a disminuir. Ejemplo, comienzo de una enfermedad, un resfriado, ya el cuerpo comienza a vibrar o tener una frecuencia de 59 a 60. Síntomas de influenza, 58. Una infección viral, 55. Una persona que tenga el virus Epstein-Barr, 52. Una persona que ya baja de 50, dice que es deterioración del tejido debido a la enfermedad, 48. El cáncer vibra a una frecuencia de 42 megahertz y una persona que tenga una frecuencia aún menos de esto, ya entre los 15 o los 20, ese cuerpo está muriéndose. Pero es interesante también lo que le estaba diciendo, que a veces una persona, uno la conoce y hay algo como que no le, como decían antes en la época de los hippies, el vibe, no tiene esa vibración como que no me cae muy bien. Y hasta cierto punto tenían razón, o sea, la vibración que uno emite es en base a la frecuencia de nuestros órganos y del campo electromagnético que tiene el cuerpo. Y mientras más altas son las frecuencias en el cuerpo, significa que ese cuerpo está balanceado, que está en salud. Por ejemplo, ¿qué causa frecuencias bajas? ¿Qué hace que los cuerpos, los órganos bajen de frecuencia a un nivel que conlleva a enfermedades? Sentimientos negativos, miedo, culpa, egoísmo, envidia, juicios a través de la comparación, crueldad, angustia, dolor, rencor, causa que el cuerpo baje su frecuencia y eso conlleva a enfermedades y hasta la muerte. Sin embargo, frecuencias altas el cuerpo llegar a aumentar aún las vibraciones y las frecuencias del cuerpo con sentimientos positivos. Ejemplo, amor, compasión, comprensión, alegría, respeto, libertad. O sea, todas las cosas positivas realmente influyen a nuestro cuerpo. Por lo tanto, si hay personas que están deprimidas o siempre están pensando negativamente,
la frecuencia del cuerpo y de los órganos disminuyen y eso es lo que causa enfermedades, provoca enfermedades y puede provocar hasta la muerte de un individuo. Así que cuando dice pensar en cosas positivas, la Biblia misma dice, pensar en cosas buenas, cosas de honor, cosas de gloria, estar cantando himnos, están compartiendo testimonios, cosas positivas, es cierto. Y ahora, ¿por qué entonces Dios escogió el azul, el rojo, el púrpura y el lino blanco? Se conoce hay una cosa que se llama la psicología del color, la psicología del color. Y el mercado comercial conoce eso muy bien. Por eso hay productos que tienen ciertos colores. Un ejemplo, la Coca-Cola, la lata de la Coca-Cola usualmente es roja. ¿Por qué? Porque es el color que más atrae. Un ejemplo, el rojo emite energía. No es que emita energía, sino que nos da a nosotros una sensación o un sentir o una expresión de energía, de emoción, de dramático, de intenso. Por lo tanto, algo que está de rojo, un ejemplo, yo de casualidad me puse una t-shirt roja, pues llama más la atención. El blanco representa pureza y entonces estas cosas influyen cómo uno va a sentirse. El blanco representa pureza, frescura, nitidez. El azul da sensación de paz, de seguridad, de confianza, de tradición, de lógica. Y el morado o el púrpura da sensación de creatividad, de suavidad, de dignidad, de espiritual. Estos no son símbolos, porque ya de símbolos habíamos hablado. Por ejemplo, el blanco sí, humildad, pureza. El azul está asociado con el cielo, con los mandamientos, con el pacto. El rojo está asociado, simboliza la sangre, la humanidad, también simboliza pacto. El morado o el púrpura representa realeza, nobleza. Eso en términos de símbolo, pero en términos de cómo estos colores nos hacen sentir a nosotros, es lo que está aquí. Y como les dije, el mercado, el comercio conoce eso muy bien. Por lo tanto, sus productos van a tener colores que va a impactar todas estas formas de sentir de los individuos. Y lógico, si Dios tiene al sumo sacerdote y a los sacerdotes sirviendo en su Mishkan, en su templo, recuerden que el sumo sacerdote tenía que estar vestido de azul, rojo y púrpura. Y eso iba a darle a él sensación de paz, de seguridad, de confianza, de tradición, de lógica. El rojo le iba a ayudar a tener energía, sus emociones envueltas en lo que estaba haciendo, sabiendo que esto era algo intenso, algo importante. Y el morado dándole sentido de suavidad, dignidad, un sentido espiritual mientras estaban funcionando dentro del tabernáculo. O sea que todas estas cosas son ciertas. Por lo tanto, cuando Dios utiliza estos colores, es con el propósito de que de estimular cómo se sienten los sacerdotes mientras están sirviendo en el Mishkan. Recuerden una otra cosa, que mientras ellos estaban ahí ministrando, ellos no podían hablar, todo tenía que ser en silencio, con excepción cuando en las fiestas o en ocasiones especiales se cantaban los salmos del día o se cantaban oraciones, algunos salmos asociados con ciertas fiestas y ciertas actividades específicas, pero mientras se estaba sirviendo como tal en el Mishkan, por ejemplo, preparando la mesa de los panes o el incienso o la menora, o en Yom Kippur, todo era en silencio. ¿Y por qué era todo en silencio? Porque contrario a los cultos paganos, donde el que hacía ofrecía lo que fuera a ofrecer a esos dioses paganos, ellos hablaban encantamientos, hablaban fórmulas de adivinación y brujería y magia y cosas así. Por eso el sacerdote de Hashem, cuando está sirviendo en su casa, en su santuario, en su Mishkan, en su templo, nunca hablaba. Todo era en silencio. Por lo tanto, estos colores le van a ayudar a producir en el sentir del que está sirviendo todas estas emociones o todas estas cosas para hacer un trabajo conforme a como Dios le pidió.
Y vemos que los colores también tienen una frecuencia. Como les dije, que el rojo es el color que tiene la onda más larga o más amplia. Y es el color de menos frecuencia y el de menos energía en lo físico, físicamente. Y recuerden que este es lo que nosotros podemos ver dentro de la escala de colores. Y luego para el lado del púrpura o del violeta, tenemos que es la onda más corta, en el sentido de que son más frecuentes, están más unidas, la amplitud es más disminuida que este lado, que el rojo. También es el color que más frecuencia tiene, en términos de frecuencia, el que más alta frecuencia tiene, por lo tanto, el que más energía emite. ¿Okay? Así que esta es la escala que nosotros podemos ver. Y aquí abajo, pues entonces están la frecuencia y el largo de onda. Y recuerden que el que menos frecuencia tiene es el rojo y el más frecuencia es el violeta o el púrpura. Y Dios, lógico, sabía eso. También sabemos que el arco iris igualmente contiene estos colores y contiene estas frecuencias. Es importante, ¿por qué? Porque estas frecuencias representan el pacto que Dios hizo no solamente con Noé, sino con el mundo entero, con toda la creación. Y en términos del cerebro, es interesante que en lo que se llama la parte occipital es la parte de atrás del cerebro, es donde nosotros percibimos o interpretamos las ondas que nosotros interpretamos como color. Recuerden que el ojo recibe esas frecuencias de esos colores, de esas ondas, atraviesan el ojo, van a la retina y la retina tiene unos receptores que son estimulados por esa onda y esa onda corre por el nervio óptico. Recuerden que habíamos hablado de los nervios craneales, por lo tanto el nervio óptico sale directamente del cerebro, viene del ojo, entra al cerebro esa onda e interpretada en esta parte del cerebro. Aquí están los colores, como se ve aquí, el poquito púrpura o violeta y aquí el verde, o sea que de acuerdo a la escala es que es donde se va a percibir en el cerebro, pero mayormente toda esta área es la parte occipital y es aquí donde el cerebro interpreta esas ondas que nosotros interpretamos o llamamos colores. Y en términos de los metales, ¿por qué el oro? ¿Por qué el cobre? ¿Por qué la plata? Resulta que el oro es un remedio para las enfermedades. En las culturas antiguas se le llamaba el rey de los metales. Se usaba para fabricar medicamentos y tratar muchas enfermedades. Las propiedades curativas del oro son muy amplias. Capaz de destruir bacterias, desinfectar, fortalecer el cuerpo, mejorar las defensas, afectar positivamente a la función del corazón y los órganos internos. Además, el oro puro es un metal hipoalergénico. Y sabemos por que están estos metales en la construcción del Mishkan, tanto de estos colores. Recuerden que estas personas, los sacerdotes que están sirviendo, tienen que servir en todo tiempo que fuera necesario. Y lógico, estos colores, estos metales dentro del Mishkan está ayudando a que no hayan bacterias, a que sea un desinfectante natural, fortalece el cuerpo, porque recuerde que ellos estaban, sobre todo cuando las ofrendas y tenían que traer sangre y manipular la sangre, todo esto puede traer bacterias, todo esto puede traer parásitos, todas estas cosas pueden traer cosas que pueden ser dañinas o enfermizas. Sin embargo, Dios pone todo en un ambiente tan perfecto, tan balanceado, que no permite que los sacerdotes les ocurra nada mientras están sirviendo al Señor. Así que vemos que las cosas positivas del oro, lógico, hoy día hay sitios que se usa el oro, también se puede usar en los alimentos, en sal, como colorante. Lógico, tiene que ser en unas cantidades mínimas. ¿Para qué? Para que no haga daño a los riñones y no haga daño. O sea, todo tiene que ser una forma balanceada en el cual el cuerpo pueda
absorber y usarlo sin que sea tóxico. El cobre ayuda a la absorción de hierro en el intestino. Es un protector de los músculos del corazón y los vasos sanguíneos y juega un papel protector contra la acción de los radicales libres. Protege el sistema inmunitario, activa el metabolismo y la actividad del sueño. Es bueno para el cerebro. Así que también el mismo propósito. La plata ayuda a asimilar la vitamina A y vitamina E. Reduce problemas de los ojos. Protege de dermatitis, osteoporosis, sinusitis y reumatismo. Por eso a veces también dice que el cobre, y se ven personas que usan pulseras o cobre para ayudarle también con problemas de artritis. Tiene también propiedades antimicrobiales y antibacterianas, ayudando en sanar heridas, ayuda en reducir fiebre, inflamaciones y estrés del sistema nervioso. ¿Y usted cree que el sacerdote no iba a estar estresado? Sobre todo cuando están empezando y tienen que estar, porque recuerden una cosa, que cuando estos servicios, estos ritos que se hacían en el Mishkan, en el templo, tenían que ser hechos exactamente como Dios pidió que se hicieran. Si en algo fallaba el sumo sacerdote o el sacerdote, esa ofrenda no servía. No servía. Así que imagínense, no se podía cometer errores. ¿Por qué? Porque primero que nada, estos animalitos se estaban ofrendando, eran ofrenda del pueblo, eran ofrendas al Señor. Y si se hacía mal, no era simplemente pues descartar y vamos a hacer otro, no, porque se está tratando con vidas de animalitos, o sea, y todo esto es un protocolo y esto era hacerlo de una forma lo más perfecta posible. ¿Por qué? Porque está siendo dirigida al único y perfecto Elohim, creador de los cielos y la tierra. Así que todo tenía un protocolo y todo tenía que hacer de una forma específicas. Recuerden lo que le pasó a los hijos de Aarón, los primeros dos mayores. Simplemente porque ofrecieron incienso que no les tocaba a ellos, que no era el tiempo apropiado, entraron a un sitio que no les correspondía, hicieron algo, quizás fue de buena intención, pero rompieron protocolo y Dios, el juicio siempre comienza con la casa. Dios no puede hacer acepción de personas, sobre todo cuando Él ha dicho, ha escogido un grupo específico de personas para hacer lo que están haciendo. Así que aquí vemos el porqué del oro, del cobre y de la plata. Y otra cosa, estos metales creaban también un ambiente electromagnético dentro del Mishkan, de tal manera que, si ustedes saben, el oro es un metal blando. Y recuerden que la menora tenía que haber sido hecha de un solo bloque completo de oro. Y para que ese oro no se mantuviera elevado, se mantuviera esa menora de pie, de la única forma que podía mantenerse de pie era dentro de ese ambiente electromagnético que había sido creado por los metales, por las telas, por los colores, sostenía esa menora. Así que Dios sabía lo que estaba haciendo. Dios sabía lo que estaba haciendo y hoy día con la ciencia podemos corroborar que todos los elementos que Él utilizó, todos los colores, todos los metales, todas las telas, era con una razón específica. Y ahora, ¿por qué el lino? ¿Por qué el lino? Todo tenía que ser en base del lino. El lino es un material que a nivel celular complementa las células humanas, las complementa. En otras palabras, ayudan a que las células humanas funcionen, hagan su función como tiene que ser. La frecuencia promedio del ser humano es de 70 a 90 unidades de energía. Aquí se están midiendo en base al, me parece que es Armstrong, la A, pero es una unidad de energía. Así que el cuerpo en general, de 70 a 90 unidades de energía, cuando son medidos en esta medida, me parece que es Armstrong lo que se llama. Si da
la frecuencia 50 o menos, que ya habíamos hablado de eso, representa enfermedad crónica. Si al medir la frecuencia del cuerpo ya está en 15 o menos, significa que está en un estado de una enfermedad incurable. En un ejemplo, el cáncer. El lino tiene una frecuencia de 5,000 unidades de energía, 5,000. Sirve como barrera en contra de radiaciones gamma. Recuerden que la radiación gamma es lo que emite el sol, es lo que nos causa los cánceres de piel. Por eso hay que protegerse por las radiaciones gamma, también las radiaciones de los rayos X. Cuando uno va a hacerse radiografías, por eso le ponen a uno, dependiendo del lugar que están tomando radiografía, le ponen a uno un mantel de plomo, porque no penetra el plomo esas radiaciones. Pero el sol emite una serie de radiaciones increíbles, por eso está el ozono, la capa de ozono sobre la atmósfera de la Tierra que Dios puso ahí. ¿Para qué? Para protegernos. Pero como esa capa de ozono lamentablemente está siendo destruida poquito a poco, entonces entran rayos que son dañinos al cuerpo. Pero el lino protege en contra de ruidos, protege en contra del polvo, de bacterias, de hongo, absorbe agua dejando el cuerpo fresco y seco, no causa reacciones alérgicas, mejora inflamaciones y baja la fiebre. Imagínense, estos sacerdotes están trabajando en este Mishkan y recuerden que cuando se levanta el Mishkan por primera vez está en el desierto. Durante el día el desierto es muy caliente, sin embargo ellos están dentro de un lugar que no hay ventanas, que está cubierto de telas, que está cubierto, hay metales, que solamente tiene una entrada, no tiene más salida, y ellos están trabajando ahí. Lo que tienen es la luz de la menora, y ustedes saben que la menora era bastante grande, y esas llamas tienen que producir calor. Por lo tanto, el lino evitaba que ellos sudaran, porque la Torá les dice, no es que le prohíba, pero no se ve bien un sacerdote sudando. Por lo tanto, Dios escogió el lino porque los iba a mantener frescos y secos mientras ellos estaban trabajando dentro del Mishkan o fuera del Mishkan. Recuerden que el altar de bronce, donde ponían la ofrenda, quedaba afuera, expuesto al sol. Y ellos están vestidos, ¿qué? ¿De qué? De lino, para evitar sudar y evitar calentarse demasiado el cuerpo. Y se ha comprobado que el lino funciona en contra de todas estas cosas. Los ruidos, un ejemplo, no sé, pero por lo menos aquí en Estados Unidos hay personas que ponen los radios en los carros y usan unos sonidos tan y tan bajos, y es otra cosa. La frecuencia de esos sonidos, cuando retumba, lo que uno dice retumba, que uno a veces está en la casa y siente que las paredes, las ventanas se mueven, vibran. El ruido de esa música bien baja que están usando, ¿qué causa? Que las frecuencias del cuerpo también bajen y causan enfermedades, y en muchas personas esto le causa daño a los huesecillos que están dentro del oído y provocan también sordera. ¿Qué más sabemos del lino? El lino elimina la estática eléctrica. Para aquellos de ustedes que han vivido en el norte o han vivido donde hace mucho frío, ustedes saben que cuando llega el invierno, porque uno está envuelto en tanta ropa, pues la polaridad del cuerpo cambia con respecto a la polaridad del aire frío. Y a veces uno toca una puerta o toca un metal y da unas chispas. Y son chispas eléctricas. ¿Por qué? Porque se está creando un campo eléctrico entre el frío y el cuerpo que está envuelto en ropa caliente. Muchas veces esa ropa caliente tiene lana y eso va cambiando la polaridad del ambiente, y por eso uno toca algo y causa una chispa eléctrica. Pero el lino elimina esa estática eléctrica. Y cuando hace calor mantiene el cuerpo fresco, pero cuando hace frío lo mantiene cálido.
Y recuerden que en el desierto de noche era bien frío, mientras que durante el día era bien caliente. El lino no se pudre, por eso lo usaban los egipcios en sus muertos, las momias, lo que nosotros llamamos las momias. Ellos momificaban a sus cadáveres. Y sabemos que hoy día las momias que se han encontrado están intactas. Y el lino, aún el lino en que lo envolvieron estaba intacto. También sabemos que cuando Yeshua nació fue envuelto en lino. Su madre Miriam lo envolvió en lino. También sabemos que cuando él murió fue envuelto en lino. ¿Para qué? Para preservación de su cuerpo. Mientras más se lava, más se suaviza. El lino más suave se hace, pero dura muchísimo. ¿Por qué? Porque el lino es el material más fuerte y duradero. Más fuerte y duradero. No tan solo eso, ayuda contra el insomnio, despertando a uno despierta con buen ánimo. Ayuda a uno a dormir. Así que si usted puede conseguirse lino para sus almohaditas, porque tiene problemas durmiendo, yo le aseguro, según explican, según dicen la ciencia y según se ha comprobado por testimonio de personas, que ayuda al insomnio. También ayuda a sanar heridas y otras enfermedades. Por eso usaban el lino para cubrir heridas, sobre todo en el tiempo bíblico, en la civilizaciones antiguas usaban el lino. ¿Por qué? Por sus funciones curativas. Y hoy día se ha comprobado, es cierto. Ropa de materiales sintéticos como el poliéster, rayón, spandex o algodón no orgánico teñido y ropa negra tienen frecuencia de 15 o menos. Recuerde que si usted está usando ropa con estos tipos de materiales sintéticos, cuando usted usa eso, ¿qué hace? Baja la frecuencia de su cuerpo, por ende provocando enfermedades. Y no tan solo eso. Estos materiales reaccionan con los rayos del sol y producen toxinas, disminuyen la frecuencia normal del cuerpo y del campo electromagnético. Todo lo que sea sintético, que no sea natural, sobre todo que no sea lino, causa que el cuerpo disminuya su frecuencia. Mientras que el lino provee energía al cuerpo para salud, balance y orden. ¿Ustedes creen que Dios no sabía eso? Absolutamente que sí. Por eso el lino era lo que se usaban los sacerdotes al trabajar en el Mishkan. ¿Por qué? Porque mantenían su cuerpo saludable, balanceado y en orden para servir al Dios de orden que creó todas las cosas con propósito, función, y todo es un rol específico, todo tiene su rol. Por lo tanto, por eso Dios escogió estos materiales y escogió el lino específicamente. Y aquí estamos viendo en este diagrama, si una persona usa 100% lino, le está añadiendo al cuerpo 5,000 unidades de energía. Por lo tanto, le está proveyendo salud, balance, orden. Todas las células están funcionando como tienen que funcionar. Todo está en su lugar haciendo lo que tiene que hacer y ayuda, complementa todas las células del cuerpo, complementan al ser humano todas sus reacciones bioquímicas que están funcionando. Y por eso la palabra dice en los mandamientos, me parece que en Levítico, que el lino y la lana no se pueden mezclar. ¿Por qué? Porque al igual que el lino tiene 5,000 unidades de energía, también la lana tiene 5,000 unidades de energía. Por lo tanto, o se usa lino, sobre todo en el verano, o se usa lana, sobre todo en invierno. Pero no se pueden mezclar. ¿Por qué? Porque si el lino tiene 5,000 unidades y la lana tiene 5,000 unidades, cuando tú las mezclas, ¿qué sucede? Se cancelan. Entonces no hay ninguna energía. La energía es cero, ninguna. ¿Y qué hace eso? Que el cuerpo entre en caos, causa un colapso de la energía natural del ambiente electromagnético que tiene el cuerpo. ¿Y qué va a causar eso? Si la energía está en cero, va a disminuir todas las frecuencias de los órganos del cuerpo completo. Por lo tanto, eso va a conllevar a qué? A enfermedades y posiblemente a la muerte. Así que el lino es bien, bien importante
Pero si usted va a comprar ropa que sea de lino, asegúrese que es 100% lino. Número 2, si es orgánico, mejor. Y número 3, asegúrese de dónde está hecho, de dónde viene ese lino y de dónde está hecho. Y hoy día yo no le aconsejo que lo compre de la China por las cosas que están pasando. Pero recuerden que la mayoría de la ropa que nosotros compramos y usamos es sintética, y eso está reduciendo la energía electromagnética y la energía del cuerpo y eso causa enfermedades. Quizás muchas de esas enfermedades autoinmunes de las cuales no saben la razón de la por cual existen, se debe a eso mismo, a enfermedades causadas por la ropa que usamos. Y aquí así que vemos que la ciencia del Mishkan tiene razón de ser el por qué Dios utilizó los colores que usó, los metales que usó, sobre todo el lino, porque todo es para establecer un orden, un balance y salud dentro de su Mishkan, alrededor de su Mishkan y con sus sacerdotes que le estaban sirviendo y haciendo conforme el protocolo del rey. La referencia que utilicé, hay más que esta, pero aquí puse algunas, por si acaso usted quiere verificar. El artículo que más me ayudó es uno que se encuentra en el Journal Hebrews Today. Se llama Healing Flax o Lino Sanador. Y fue escrito, este artículo salió entre enero y marzo del 2013. Es bien interesante y hay testimonios de personas respecto a curaciones de enfermedades que los médicos le habían dicho que no se podían curar, se curaron con el lino, usando ropa de lino. El doctor Royal Raymond Rife fue el pionero en descubrir las frecuencias del cuerpo humano y de los órganos. Él hasta inventó una máquina para registrar las frecuencias. Y la teoría de él era que en base a estas frecuencias, si uno conocía las frecuencias del cuerpo y de los órganos, entonces podía ayudar a estimular estos órganos que estaban enfermos o las personas que estaban enfermas, aumentándoles su frecuencia. Si se podía diagnosticar la frecuencia de los órganos, entonces sabía exactamente qué era lo que estaba causando la enfermedad en el individuo. Por lo tanto, si están interesados, busquen sobre Royal Raymond Rife, que fue el que es uno de los pioneros grandes que habló de las frecuencias del cuerpo. También a través de, lógico, muchas de estas cosas las conseguí en el internet, la color vision, la visión de los colores, o de otra palabra, las frecuencias de los colores, cómo son usados hoy día en la psicología, cómo son usados en el comercio, cómo son usados en el mercado, cómo influye nuestras decisiones, cómo influye cómo nos sentimos. Por eso, de acuerdo a cómo usted pinte los colores en su casa, los colores que usted escoja para sus muebles, para sus cortinas, para su ropa, influyen cómo usted se va a sentir. Y todo eso hay una cosa que se llama psicología del color, que también lo pueden averiguar. También en este website, información sobre vibraciones, energía, frecuencia y resonancia. También aquí la psicología más fácil, que era lo que le estaba diciendo en este momento, psicología del color. Y también la enciclopedia británica que se encuentra hoy día en el internet, hablando sobre frecuencia y la física. ¿Por qué? Porque de nuevo, todo lo que Dios pidió que se usara en el Mishkan tenía sentido para hacer las cosas funcionar como tenían que funcionar y ayudar a sus sacerdotes a que mientras estaban sirviendo se mantuvieran saludables y se mantuvieran su cuerpo en orden. Porque algo que tienen que recordar es que, disculpen un momentito, que ahora tengo que ver cómo salgo de aquí. Es recordar
es recordar que que el cuerpo humano, todo tiene una razón de ser, todo tiene una función y todo está envuelto, todo es una unidad. Por lo tanto, en el ambiente en que nosotros nos encontremos, va a ayudarnos a funcionar, va a ayudarnos a llevar a cabo el propósito y el rol que nosotros tenemos. Y lo que tenemos a nuestro alrededor, los colores influyen. Lo que tenemos a nuestro alrededor, los materiales influyen. Por lo tanto, aún los pensamientos, cómo nos sentimos, como le había mostrado, que sentimientos positivos, pensamientos positivos ayudan a aumentar la frecuencia del cuerpo, así como el lino. Es más, acabo de ordenar ciertas cosas de lino, ropa para dormir, para la almohada y eventualmente, lógico, hoy día el lino es carísimo. Si el lino verdadero, si usted va a comprar algo y encuentra ropa por $15 o $20, usted puede asegurarse que ese lino o está mezclado con otro material o no es lino puro. Pero usualmente cosas que están hechas de lino puro y mucho más si es orgánico, cuesta carísimo, pero es ropa que le va a durar, son materiales que le va a durar, porque el lino, como le había dicho, es el material más fuerte y más duradero. Así que la ropa de estos sacerdotes duraban mucho, duraban mucho. Y recuerden que para aquel tiempo, si el lino era más accesible, pues entonces las personas no tenían que estar pensando que tenían que estar buscando más ropa o comprando más ropa, como hacemos hoy día, que tenemos el closet lleno de ropa. Lamentablemente, vamos a decir que el 99.9% de la ropa que tenemos, en vez de ayudar a nuestro cuerpo, lo que hacen es hacerle daño. Así que el propósito de esta clase era ver que científicamente lo que Dios ordenó, pidió para usar, tenía razón de ser. Así que con eso terminamos y vamos a tomar preguntas si tienen alguna.